7, del 36 al 50, como dijo el hermano Randy. Pero antes de empezar, yo quiero que nos pongamos en las manos de Dios. Padre Santo, Padre de la Gloria, gracias Jesús por tu palabra, porque es palabra de vida, es la espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma, dice la Biblia. Jehová de la gloria, danos el entendimiento y la revelación de tu palabra y que quede grabada en nuestro corazón y toda duda sea quitada de nuestro corazón, Padre Santo. Alúmbranos, ilumínanos con tu santa y bendita palabra de la verdad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias Jesús. Amén y amén. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con su cabello. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús por tu gran amor, por tu gran misericordia y por tu gran poder. Aquí vemos una linda y hermosa historia. Jesús es convidado a un almuerzo, puede ser, o una cena, un desayuno. Era una comida, amén. Un almuerzo social, por llamarlo así. Hermano, pero Jesús conoce todos los corazones. La Biblia dice que Él pesa los corazones de cada uno de nosotros. Y Él sabía con qué intenciones este fariseo lo estaba invitando a ese almuerzo social, para llamarlo de esta manera. Jesús sabía quiénes eran los fariseos. Amén. Jesús sabía que los fariseos prácticamente, literalmente, eran sus enemigos. Los que juzgaban a Jesús porque no guardaba el sábado. Los que juzgaban a los discípulos y a Jesús porque cosechaban espiga en el día de reposo. Jesús sabía qué clase de persona era esta. Usted se preguntará: ¿qué es un fariseo? Hermano, cuando nosotros no entendamos nada de la Biblia, busquemos un diccionario, métase en el internet, porque la Biblia dice: mi pueblo desfallece por falta de conocimiento.
Un fariseo es una persona, en esa época, para el tiempo de Jesús, eran personas de un movimiento religioso y también político del judaísmo, que poseían gran influencia y se regían por la ley de Moisés y se oponían al nuevo pacto, por lo cual Jesús y los fariseos siempre tenían grandes roces. Amén. Los fariseos seguían la ley de Moisés, guardaban el sábado. El que no lo guardaba lo señalaban, lo acusaban y lo apedreaban, porque esa era la ley de Moisés. Pero no entendían, no conocían la capacidad, el poder de Jesús, el Hijo de Dios. No entendían que Jesús venía a innovar, a cambiar, amén, esas leyes, que Él venía a reducirlas, porque el hombre no estaba en capacidad de guardar ningún sábado ni ninguna ley. Guardaban el sábado, pero seguían agobiados, seguían desesperados, seguían tristes, amén, seguían depresivos, porque el sábado no los podía sanar. Y Jesús dijo: venid a mí descansar. Ahora Jesús viene a innovar esta ley. Pero los fariseos, como eran grandes estudiosos de la ley de Moisés, amén, no entendían lo que Jesús quería hacer con ellos. No aceptaban la transformación de Jesús porque estaban regidos a una ley. Amén. La Biblia dice que el que guarda la ley está en prisión, dice la palabra. Amén. La Biblia dice en Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pero los fariseos no entendían eso. Ellos juzgaban lo que veían. Y viene este fariseo, yo me imagino que invitó a toda su comitiva, a todos sus otros compañeros, a todos sus otros fariseos, igual que él. Y a lo mejor les dijo: mire, invité a Jesús a comer a mi casa y aceptó la cena. Amén. Hoy tenemos un evento social. Vengan, vamos a hacerle todas las preguntas y todas las interrogantes que nosotros queremos a Jesús y vamos a juzgarlo porque Él no quiere guardar el sábado junto con nosotros. Si esto lo mandó Dios a Moisés, claro que fue cierto. Amén. Por ahora llegaba el Hijo de Dios, el Hijo del que había dictado esas leyes. Y vino a formular, vino a cambiar, vino a innovar. Pero ellos estaban encerrados, esclavizados en la ley. Y Jesús quería salvarlo, Jesús quería ayudarlo, pero ellos no se dejaban ayudar. Amén. Lo que hacían era criticar y juzgar. Y yo me imagino que se llenó esa casa de Simón el fariseo. Y Jesús no fue tanto por la comida. Él fue más bien a enseñarle la palabra, a enseñarle el nuevo cambio, el nuevo pacto de su sangre. Amén. A enseñarle que el que seguía la ley caía de la gracia de Dios, caía de la salvación, como está en Gálatas 5:4. Pero ellos estaban tan ciegos que no entendían eso. Y Jesús sabía lo que iba a suceder, porque Él sabe el futuro, Él conoce los corazones. Y dice la palabra de Dios que mientras que Él está comiendo, en el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer era famosa, era de la ciudad, todo el mundo la conocía, pero ¿saben qué? Conocían sus obras, sus conductas, que era pecadora. ¿Qué clase de pecado? La Biblia no da con exactitud qué clase de pecado era. Los teólogos aducen ellos que era prostituta. ¿Por qué dicen que era prostituta? Eso no lo dice la Biblia. Porque dicen que llevaba un frasco de alabastro y este era el medio en el cual ella trabajaba, ganarse la vida con sus clientes, que cuando tenía un cliente llegaba, le daba masaje con ese aceite, con esa especia aromática, y aducen que era una prostituta. Pero la Biblia no dice que es prostituta. Pero sea lo que sea, todos los pecados son pecados delante de Dios. Todos son pecados. Pero sucede algo. Esta mujer ve que Jesús se está comiendo en casa de los pecadores, en casa de los fariseos, en estas personas que se consideraban que eran lo más santo que había en el mundo.
Si ustedes investigan en el internet o en cualquier diccionario, fariseo significa una persona que es hipócrita y finge una moral y un sentimiento religioso que no tienen. Ustedes lo pueden investigar y lo pueden encontrar. Esto significa fariseo. Amén. Personas hipócritas que fingen una ley, una moral que ellos no cumplen. Amén. Y que no está bajo la voluntad de Dios. Eso significa fariseo. Y Jesús está comiendo con estos fariseos. Y estos fariseos, ven, Simón el fariseo, en el momento que Jesús está comiendo a la mesa, ve que entra esta mujer famosa. La mujer que se paraba en las esquinas. A lo mejor se paraba con una minifalda, una tanga para llamar la atención. Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia, para ilustrar esta enseñanza. Amén. Porque si la juzgan como prostituta, tenía que vestir como una prostituta para poder llamar la atención de los hombres. Amén. Pero ¿saben qué, hermano? Cuando Jesús pasa cerca de ti, cuando ese amor eterno pasa, ese amor que cubre cantidad de pecado, te transforma. Cuando tú estás cerca de Jesús, cerca de esa santidad tan grande, tan sagrada, el grado de culpabilidad que tú tienes en tu corazón brota dentro de ti y te hace un sentir, te hace un llamado al arrepentimiento por ese amor tan grande. Por eso la Biblia dice que el amor cubrirá cantidad de pecado. Cantidad, no solamente un pecado, sino cantidades de pecado. Y Jesús vino con ese amor tan grande que Él venía a cubrir el pecado de las prostitutas y también de los fariseos. Porque esos fariseos eran los más pecadores que habían. Eran fariseos, eran hipócritas. Pero ellos pensaban que eran santos solo porque guardaban el sábado. Amén. Que Dios tenga misericordia. Y dice la Biblia en el 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, vea usted cómo llegó, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con perfume. Aquí sucede algo. El fariseo, Simón el fariseo, está con su comitiva de fariseos. Jesús está con su comitiva, con sus discípulos. Él no iba solo. Yo me imagino que este fariseo tenía mucho dinero, pudo haber matado una vaca, una oveja, una cabra y haber hecho un gran banquete, un gran almuerzo social para Jesús y sus discípulos. Pero sucede algo. Viene una intrusa, una mujer que no había sido invitada, una mujer que no había respetado el protocolo de Simón el fariseo. Esta mujer entró sin ser invitada. Amén. Y para el colmo de los colmos, no era una mujer de la alta sociedad, no era una mujer respetada, era una prostituta, según como se le señala. Y entra a la casa de un fariseo, hermano, yo me imagino que este fariseo se sintió ofendido. Amén. Porque él juzgaba según lo que veía. Él no juzgaba según el corazón, como podía ver Jesús. Y ese es el corazón que Jesús quiere que nosotros tengamos, amigo que me escucha, un corazón lleno de amor, no unos ojos llenos de hipocresía. Estos ojos solo son engañosos, amén, y nos hacen juzgar cosas que no debemos juzgar. Pero Jesús, como es el amor personalizado, Jesús viene y tiene misericordia y sabe lo que le está pasando a esta mujer y entiende lo que le está sucediendo a esta mujer. Y esta mujer entra sin abrir su boca. Escúcheme bien. Esta mujer no abrió su boca y no le dijo, Jesús, perdóname mis pecados. Jesús, sáname. Jesús, dame dinero. Sácame de esta esclavitud de la prostitución. Hay un dicho que dice que más vale un gesto que 1000 palabras. Amigo, aquí se refleja esto. Vale más un gesto, una buena obra, que 1000 palabras. Amén. Y dice 38, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas. Esa mujer entró por la espalda donde estaba Jesús y entró llorando. Escúcheme bien, con lágrimas en sus ojos. Llegó quebrantada y arrepentida. No murmuraba, no decía una palabra. Su sentimiento y su corazón estaba quebrantado. Su arrepentimiento era genuino. Estaba humillada delante de Dios.
La Biblia dice que Jesús no desecha un corazón contristo y humillado. Amén. Jesús no lo desecha. Aquí Jesús no está desechando a esta mujer porque es prostituta. Jesús no le dijo, apártate. Jesús no le dijo, Simón, Simón, quítame esta mujer que es pecadora. Jesús pudo haberlo dicho. Jesús le pudo haber dicho, Simón, ve, esta mujer es pecadora, quítala que me está tocando, me está ensuciando con sus pecados, porque eso era lo que pensaba Simón. Y vean ustedes el gran pecado de Simón. Aquí está reflejado. Viene Simón y empieza a cuestionar a Jesús. Simón empieza a pensar para él mismo. Y dice el 39, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Usted creen que Jesús no sabía que esa mujer era pecadora? ¿Usted cree que Jesús tenía que escuchar la voz de Simón para él darse cuenta que esa mujer era pecadora? Si Jesús escudriña lo más profundo de tu corazón y de mi corazón. Pero ¿saben algo, amigo oyente? En Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Lo más provechoso de esa cena que Jesús no fue lo que se comió, porque a lo mejor al día siguiente lo iba a botar en la letrina. Todo lo que usted se come hoy, mañana lo bota. Lo más importante de esto es que un pecador, una pecadora se arrepintió, amigo oyente. No importa la clase de pecado que tenía esa mujer. Lo más importante y lo que importa fue que se humilló, derramó sus lágrimas, se arrepintió de sus pecados. ¿Y sabe cómo se arrepintió? No diciendo una palabra, sino con hechos. Con hechos. Su corazón fue derramado a los pies de Jesús. Entró y empezó a llorar. Amén. Ese remordimiento, ese pecado que la acusaba, floreció, salió de su corazón porque estaba a los pies del Santo de Dios. Estaba a los pies del ungido de Dios, del Hijo del Dios vivo y verdadero. Y cuando tú estás a los pies del Dios vivo y verdadero, tus pecados te son perdonados. Cuando tú tienes un genuino arrepentimiento. Y esta mujer llegó, derramaba sus lágrimas a los pies de Jesús y secaba sus lágrimas con su cabello. Yo me imagino que tenía una cabellera muy linda, hermosa, larga. Y no le importó ensuciar su cabello con esa arena del desierto en la cual Jesús llevaba los pies embarrados. Y me atrevo a decir esto porque él después lo dice. Amén. Recuerden que Jesús no usaba botas de vaquero. Los discípulos usaban sandalias. Y en el desierto había un montón de arena, polvarín. La brisa corría y no caminaba 1 kilómetro cuando ya sus pies estaban sucios. Y esta mujer empezó a lavar los pies con agua mejor que agua potable, con sus lágrimas. Derramó sus lágrimas a los pies de Jesús y con su cabellera secaba los pies del maestro y le besaba sus pies. No le importaba si Jesús tenía callo, pezuña, no le importaba si tenía los pies sucios. Ella decía, estos son los pies más santos que yo he podido tocar. Estos son los pies más santos que yo he podido besar. Y estos pies son los que a mí me pueden llevar al perdón, al arrepentimiento y a la vida eterna. Porque ella se sintió acusada. Amén. Su conciencia le estaba acusando. Ese cargo de conciencia, ese peso, ese cansancio que llegaba, que ella llevaba encima, que no soportaba. Por eso Jesús dijo, venid a mí y descansad. Esa mujer estaba cansada de estar guardando el sábado y no podía quitarse ese peso de encima. Ella era una mujer que a lo mejor guardaba la ley, guardaba el sábado, pero su cargo de conciencia, su peso, no lo soportaba. Hasta que vino el verdadero descanso, Jesús de Nazaret. Y ella puso en Jesús, en los pies de Jesús, toda su carga, todo su cansancio. ¿Y sabe qué? Ella vino y descansó en Jesús, porque sabía que no podía descansar en el sábado. El peso de conciencia, solo Jesús te da descanso. Amén. Y ella vino y lloraba, mas sin embargo no decía una sola palabra.
nunca dijo una palabra ante Jesús. Amén. Ella hablaba con sus hechos, hablaba con su corazón, hablaba con sus lágrimas. Cada lágrima que botaban de sus ojos decían: Jesús, perdóname. Cada lágrima que salían decía: Jesús, soy pecadora. Cada lágrima que salían decían: Jesús, no merezco tu perdón. Y cada lágrima que salía decía: Jesús, solamente tú eres el único que puede perdonar pecado. Amén. ¿Y saben qué? Estos hechos hablaron más que 1000 palabras. ¿Y saben qué? Jesús no desecha un corazón contrito. Jesús no desecha un corazón arrepentido. Jesús inmediatamente se dio cuenta la transformación de esta mujer. Pero vino el fariseo, que nada más servían para criticar y calumniar, y empezó a decir: si Jesús fuera profeta de verdad, si Jesús fuera el Hijo de Dios, se diera cuenta quién es esta mujer que le está hablando. Esta mujer es una pecadora, una intrusa. Entró a mi casa, que soy un fariseo, que guardo la ley y que guardo el sábado. Y vino esta intrusa y no me pidió permiso. Ese hombre me imagino que estaba muy enojado, porque una pecadora había entrado. Y él era más pecador porque era un hombre que juzgaba a las demás personas. Amén. Y Jesús, sabiendo los corazones y los pensamientos, Jesús dice en el 40, entonces respondió Jesús a Simón y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. ¿Ve usted la diferencia? Uno le debía 50 denarios y el otro 500 denarios. Usted se preguntará, ¿qué es un denario? Un denario es el precio o el salario que recibía una persona en un día. Vamos a sacar un ejemplo. Si un albañil gana $30 por día, ese es el denario, el pago del día. Amén. Entonces, un hombre debía 50 denarios, o 50 días de trabajo, pero había otro que debía 500 denarios. Ahora, si usted transforma esto matemáticamente, usted puede multiplicar 500 por 30 y le va a dar hoy en día $15,000. Y el otro que debía 50 denarios, te lo multiplica 50 por 30 y son $1,500. O sea, es un ejemplo, una aproximación para poder sacar esta multiplicación para hoy en día. O sea, había uno que debía $15,000 y el otro $1,500. Y Jesús, como era el maestro más sabio, le dice al fariseo, a este religioso hipócrita, le dice: mira, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. A ambos les perdonó la deuda. Di pues tú, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió entonces Simón, el fariseo, y le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Amén. Él había juzgado rectamente. Y vuelto a la mujer, la señaló y le dijo, mira lo que le dijo Jesús a la mujer. Vuelto a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con su cabello, lo ha secado con su cabello. No me diste besos, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Está dándose cuenta? Una pecadora arrepentida hace más que un fariseo que guardaba el sábado y la ley, que nada más servía para juzgar a las demás personas. Había un protocolo aquí. Había un protocolo. Como había un desierto, la gente usaba sandalias cada vez que entraban a una casa.
Había un protocolo que el amo de la casa, el dueño de la casa, salía y le lavaba los pies al invitado, se lo secaba con una toalla, le daba un beso en la mejilla, le ponía aceite de unción en su cabeza, amén, para que se refrescara de ese sol tan caliente. Por este fariseo, como se creía tan santo, no había hecho nada de este protocolo con Jesús. Es más, recuerden que los fariseos eran enemigos de Jesús porque Jesús no guardaba el sábado. Jesús no guardaba el sábado y eran enemigos de Jesús. En cambio, esta pecadora, que era lo más señalado, rompió el protocolo, enjuagó los pies de Jesús con lágrimas, la secó cada dedo, cada uña, cada talón con su cabello. Amén. Y no cesaba de besar los pies de Jesús. Y Jesús comparó a esta pecadora. Le dijo a Simón, esta mujer está más arrepentida que tú, Simón, porque tú eres hipócrita, no me has hecho nada de eso. Y esta mujer lo ha hecho y mejor que tú. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente, vea ustedes, juntamente sentados a la mesa, claro, eran también fariseos, igual que su compañero Simón, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Todavía los fariseos eran tan hipócritas e ignorantes y no sabían que Jesús tenía el poder para perdonar pecados. Amigo oyente, vamos a hacer una oracioncita. Amén. Repite conmigo. Jesús de Nazaret, gracias por esta linda y hermosa enseñanza que tú nos has regalado en esta linda mañana de este domingo. Jesús de Nazaret, he reconocido que solo tú tienes el poder para perdonar pecado. Solo tú puedes perdonar pecado. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por ti, Jesús. Así como dice Juan 14:6. Y también dice tu palabra, Jesús, para que el mundo sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar toda clase de pecado. No importa la clase de pecado que tú tengas y hayas practicado, amigo oyente. No importa que tú te consideres lo más pecador, lo más sucio, lo más pecadora. No importa qué clase de pecado tú tengas en tu corazón. Si ya tú no puedes descansar, si tú guardas el sábado por este peso de conciencia, no te da descanso, ven a Jesús. Ven a los pies de Jesús, que Él tiene el poder para perdonar tus pecados y hacerte descansar en Él. Por eso Jesús nunca guardó el sábado. Por eso Jesús nunca mandó a nadie a guardar un sábado, porque Él era mayor que el sábado. Él venía a perdonar los pecados y a salvarnos. Di Jesús de Nazaret, he reconocido que soy pecador o pecadora. Yo vengo arrepentido con mis lágrimas y mi corazón quebrantado y humillado, porque me he dado cuenta, Jesús, que tú no desechas un corazón contrito y humillado. Perdóname todos mis pecados, Cristo de la gloria. Perdónalo todo, no dejes ninguno por fuera. Anota mi nombre en el libro de la vida. Ahora me considero, Jesús, un hijo tuyo, genuino y verdadero, porque el que es tu hijo no peca, mas el que es del diablo practica el pecado, dice la Biblia, y me daba cuenta que yo practicaba el pecado y me hacía llamar tu hijo. Ahora, Jesús, gracias porque me diste tu luz del entendimiento, me sacaste de esta ignorancia, de esta confusión en la cual yo estaba engañado. Ahora, Jesús, gracias. Yo te prometo buscarte, leer la Biblia y orar, Jesús. Ir a una iglesia verdadera donde se practique el evangelio como dice tu palabra y no una religión falsa. Jesús de Nazaret, ayúdame. Entra en mi corazón, cambia mi vida, renueva mi vida, Jesús. Restaura mi matrimonio, restaura mi esposo, restaura mi esposa, restaura mis hijos, restaura mi trabajo, restaura mi economía, restaura mi salud, Jesús. Porque yo alejado de ti, el diablo hacía conmigo lo que él quería. Mas ahora que soy tu hijo legalmente, a través del pacto, del nuevo pacto de la sangre de Cristo, que está en 1 Corintios 11,
Ahora he hecho este pacto, ahora soy tu hijo legítimo, lavado con tu sangre y soy heredero del reino celestial. Gracias Jesús por la transformación. Gracias por perdonarme los pecados, Cristo de la gloria. Gracias porque si le perdonaste los pecados a esa prostituta, a mí también me los puedes perdonar. Gracias Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, amigo oyente, y te espero el próximo domingo en este mismo programa. Bendiciones.